Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mucha gente. Poco a poco se van agregando todos los invitados. El panel va a estar compuesto por varias personas. No sé si las presento yo o dejamos que se presenten ellos. Yo sé que sería más fácil. Que bueno, vayan presentando mientras entra el pastor para que vayan conociendo un poquito y ya ellos van diciendo a qué se dedican, qué es lo que hacen. Yo creo que mientras entre el pastor, vamos platicando un poquito mejor sobre cuál es la importancia de hacer este debate, de qué se va a tratar, en qué consiste y por qué lo estamos realizando, para no faltarle al respeto al pastor y presentarnos todos juntos. ¿Les parece bien? Perfecto. Bien, pues buenas noches. Por aquí ya hay algunas personas conectándose. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Como se pueden dar cuenta en el título de la transmisión en vivo, vamos a llevar a cabo un debate que habla sobre la salud mental. Lo vamos a abordar desde un eje que tiene mucho que ver con la religión. La religión afecta, beneficia, de qué forma influye la religión en la salud mental de la población civil. Ese es el tema que vamos a estar debatiendo. El día de hoy estamos Ana Díaz, estamos su servidor Diego Vázquez. Ana es activista sobre el tema de salud mental, el cuidado de la salud mental, la importancia que este tema tiene. Tenemos a la psicóloga Alejandra Pinilla. Alejandra Pinilla es la psicóloga que nos va a estar acompañando también. El señor Armandoski Trotsky, que es TikToker. Gracias. Y pues él es ateo y tengo entendido que haces por ahí también un poquito de activismo sobre el ateísmo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Pues, ¿qué te parece, Ana? Si mientras llega el pastor, pues ahora sí nos vamos presentando. Ana, comenzamos contigo si gustas, que fue prácticamente tu idea. Sí. Bueno, justamente comentábamos con él que la transmisión pasada que hicimos, pues mucha gente decía, bueno, ¿y tú quién eres? Entonces, hola, me presento, soy Ana Díaz, soy una persona común que a lo mejor no tiene un gran grado de estudios, pero que vio la importancia de que se traten estos temas y la falta que hace en prácticamente todo México la ayuda psicológica a la población. Es un sector muy descuidado. Entonces yo quise comenzar por mi ciudad creando una página que espero tenga mucho apoyo, en la que vamos a estar ayudando a personas que necesitan apoyo psicológico, que estén sufriendo algún problema y que no tengan para costear la ayuda. Entonces vamos a estar ayudando por ese lado, vamos a estar buscando el apoyo, vamos a estar dándolo de forma gratuita. Espero que podamos hacerlo de la forma que mejor se pueda. Estamos aquí para eso, para apoyar y espero que la página tenga mucho, que suene mucho para que podamos llegar a más personas. Muy bien, pues ella es Ana Díaz. Continuamos con nuestra compañera psicóloga Alejandra, por favor, te escuchamos para presentarte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustazo, Alejandra bien. Pinilla. Esperen que tengo aquí un compañero. Soy psicóloga en formación, pues me he formado como psicóloga en el ámbito clínico, comunicadora social, magíster en desarrollo humano. Y pues estoy sumamente agradecida y me siento pues halagada que me hayan invitado a este espacio. Gracias, Alejandra, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí, mucho gusto. Armandoski, continuamos contigo si gustas. Gracias. Mi nombre es Armando. En redes sociales me encuentran como Armandoski Trotsky, tanto en YouTube, TikTok, Instagram y demás plataformas. En Facebook tengo una página que se llama Invítame a Pensar. También está mi página personal. Yo soy una persona, valga la redundancia, soy alguien que ha sido cristiano durante muchos años
y que actualmente es ateo. O sea, mucha gente por lo mismo me dice, es que tú nunca fuiste cristiano de veras, ¿no? Pero realmente tenía unas convicciones muy profundas y durante muchos años estuve sirviendo como músico de alabanza, estuve predicando también en las calles, yo era, bueno, servía de muchas formas en la iglesia. Y después tuve una transición hacia lo que finalmente es mi parte más incrédula, voy a decirlo así. Y me gusta hablar de estos temas, me parece que esta es una lucha que merece ser librada. ¿Y a qué me refiero con esta lucha? Bueno, suena un poquito grandilocuente, pero en realidad sí hay un gran tabú respecto a el abandono de las religiones. Las personas abandonan las religiones por muchísimas razones y es algo que pareciera estar estigmatizado. La gente muchas veces afronta esta situación con bastante dificultad porque se sienten solos, sienten que no hay nadie que los pueda entender, pero realmente hay muchas personas que están pasando por lo mismo. No importa el grupo religioso al que hayan pertenecido, ya sea sectas como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, grupos de iglesias evangélicas, como fue mi caso. Yo estuve en una iglesia llamada Casa de Oración con un pastor que conocerán algunos de ustedes que se llama Chuy Olivares. Y bueno, también incluso gente en el catolicismo tal vez no se ve con tanta frecuencia porque a raíz de todas las críticas que se le han ido haciendo a esta institución, se han ido moderando en muchas de sus posiciones, aunque hay otras que todavía están un poquito rígidas. Pero las personas pueden de alguna manera encontrar en espacios como el mío o de muchos de mis compañeros como Alan de la Garza de Escepticismo Racional, o el podcast que tenemos, La Navaja de Hitchens. En esta clase de espacios de creadores ateos pueden encontrar donde pueden expresarse y se están formando comunidades bastante chidas, bastante interesantes y bastante reconfortantes para la gente que está atravesando por situaciones así, e incluso interesantes para los creyentes que pueden llegar a ser bastante curiosos, que mucha de nuestra audiencia se compone mayormente por creyentes, eso también lo voy a decir. Bueno, creo que hablé demasiado, no sé si quieran decir algo más, pero pues yo, como dice Ana, soy un humano común y corriente, ciertamente fui a la escuela, pero y voy a la escuela actualmente todavía, pero sí, soy una persona, como dice otro compañero, Sonny Lee, un ateo normal, somos ateos normales, muchos de nosotros también. Mucho gusto, Armandowski, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bien, pues me presento, yo soy Diego Vázquez, soy un activista, tengo 29 años, soy maestro de profesión, DJ por vocación, he aprovechado la docencia y mi trabajo como DJ para acercarme a las juventudes y con un sentido de responsabilidad social, aportar desde mi propia experiencia para atender algunas de las problemáticas de las generaciones más jóvenes. Soy activista de diversidad sexual, respuesta al VIH, defensor de los derechos humanos, promotor de los derechos civiles de las minorías vulnerables como las poblaciones LGBT. Soy fundador y coordinador del colectivo Zamora Diverso y miembro activo de Denuncia Ciudadana y sus grupos de redes sociales. Soy exmiembro de grupos litúrgicos en la Iglesia Católica, ex líder de grupos infantiles y juveniles en la Iglesia Evangélica, y con gran confianza en el trabajo colectivo que surge desde sociedad civil y una preocupación por atender los temas de salud mental, me uno a este debate con la intención de dar visibilidad a la urgencia que tiene nuestro país por atender este tema. Buenas noches a todos, buenas noches a todas, bienvenidos, bienvenidas. Pues el pastor parece que todavía no llega. Y nos falta también una psicóloga, pero pues tenemos bastantita gente conectada y creo que pues tendríamos que ir comenzando. Necesito decirles una cosa, Alice me acaba de escribir, la otra psicóloga, no sé si le mandaron el enlace, pero ahorita se lo voy a mandar. Ya se va a conectar, ya se nos une. Perfecto, en cuanto aparezca por aquí su ventanita, la unimos a la transmisión. Sí. Igual también a la gente que está conectada, si quieren ir haciendo alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de los panelistas, estaría muy bien. Listo, ya llegó por aquí la psicóloga Alice. Bienvenida, señorita. No te estamos escuchando, parece que por ahí hay una falla con tu micrófono. A ver,
¿Ya se escucha? Sí, ya. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahorita dicen No, no, otra vez ya no se escucha el micrófono. No sé si desees mejor desconectar tus audífonos y utilizar directamente el micrófono del dispositivo que estés utilizando. a ver, Alice. ¿no me oyen? Ahí ya. Sí. No. Ok. Les decía que estoy ahorita en una sala de ensayo, entonces yo creo que me voy a salir para que no se escuche tanto el ruido. Listo. ¿Mucho mejor? Así se escucha mucho ruido. Es que desde, les comentaba, estoy en una sala de ensayo, entonces ahorita están ensayando allá adentro. Y no sé si eso vaya a afectar mucho el ruido. Te escuchamos bastante bien. Si gustas comenzar a presentarte, háblanos sobre, sabemos que eres psicóloga, para presentarte y comenzar con el foro. Ok, bueno, yo me llamo Xidy Ramos, soy psicóloga de formación, me especializo en psicología social, psicología laboral y psicología educativa. Actualmente pues me dedico a la psicología laboral, pero tengo participando activamente de impartiendo lo que son talleres de prevención de adicciones, talleres de contra abuso sexual, contra, más bien de salud sexual. Sobre todo me gusta trabajar con adolescentes y jóvenes adultos. Ya es que siento que es como la etapa en la que van saliendo de la adolescencia, están empezando a, pues, ahora sí que tener su identidad propia, y es cuando es el momento en que, desde la perspectiva psicológica social, nosotros podemos intervenir para evitar embarazos no deseados, adicciones, o pues alguna, derivado de esto mismo, pues terminar en situación de calle por adicciones, o cualquier complicación de problemas familiares, violencia, y etc. Alice, ¿es la forma correcta de pronunciar tu nombre? ¿Perdón? Alice, ¿es la forma correcta de pronunciar tu nombre? Alice. Sí, de hecho es apodo, pero sí, Alice está bien. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos dando inicio. Creo que Ana tiene algunas preguntas que vamos a ir respondiendo y por ahí comenzamos. ¿Les parece bien? De acuerdo. Voy a hacer unas preguntitas. Se puede tomar cada uno un tiempito para contestar. Yo no las voy a responder porque voy a tratar de estar en un punto neutral y ser moderadora de la plática. Entonces, las preguntas generales, pues cada uno se puede tomar un tiempo para responderla sin abarcar tanto para que no se nos aburra la gente y desde su punto de vista responderla. La primera sería, ¿consideras que la fe es suficiente para salir de la depresión? ¿Quién empieza? Adelante, quien guste comenzar. Yo puedo empezar, bueno. Adelante. Creo que no. Sí. Me parece que lo ideal es que... ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bien. Me parece a mí que lo ideal... Sí, perfecto. Me parece a mí que la mejor opción que tenemos es acudir con profesionales, hay que ir a terapia. Y la depresión también hay que mencionar que no es simplemente sentirte triste. Aquí las compañeras psicólogas me van a corregir o confirmar cualquier cosa que yo pueda estar diciendo aquí. Pero no es solamente sentirte triste, es incluso una enfermedad. Y como tal necesita atención de personas profesionales. Hay gente a la que la fe puede ayudarle a salir de alguna especie de situación de salud mental, pero no es suficiente desde mi punto de vista. Muchas gracias, Armandowski. Bueno, tú modera, perdón. Alejandra. Ok, hay que partir del punto de que la depresión, que decía Armandowski, no es un estado emocional, es una psicopatología, por ende debe ser abordada de manera profesional. ¿Sí? Entonces, si bien la fe en algunas personas puede verse como un factor protector o en ocasiones no,
esta debe ser abordada de manera urgente por profesionales de la salud mental. Alex. No escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Les decía, yo estoy también de acuerdo con mi colega Alejandra, ya que la depresión, como también mencionaba Armando, no se trata de me siento triste. O sea, mucha gente en el lenguaje coloquial entiende depresión igual a tristeza, igual a desmotivación, ¿no? Inclusive yo me he encontrado muchísimas imágenes de que no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Dando o minimizando lo que es una enfermedad. Como si yo pudiera decir que una persona con cáncer simplemente va a despertarse un día y decir, hoy no quiero tener cáncer y voy a estar bien, ¿no? De eso se trata. Hay que atenderse con un psicólogo, con un psiquiatra, y dependiendo pues los estudios que se hagan, si es necesaria la medicación o si con psicoterapia puedes ayudarte a salir de ahí. Entonces, la fe yo creo que es importante si eres una persona intrínseca, si eres un creyente intrínseco que deposita en su fe toda, pues, su bienestar, ¿no? Su día a día. Pero si eres una persona que profesa una religión de manera extrínseca, que solamente es por una apariencia o por no explicarte mucho las cosas, entonces no te va a servir mucho la fe. La fe sirve solamente cuando es una creencia verídica o una creencia intrínseca. Muy bien. Pues yo partiría desde que, en efecto, la depresión, pues como bien lo mencionan las profesionales de la salud mental, pues es una enfermedad. Y creo que las enfermedades no se curan con fe. Estaríamos comenzando a hablar de milagros desde esa parte, ¿no? En segunda parte, yo creo que la fe puede generar un efecto placebo, sí. Sin embargo, no está atendiendo de fondo y de raíz el problema de la carencia de deseo, que comúnmente es uno de los factores que detonan la depresión, que es uno de los factores más presentes en casos de depresión que he alcanzado a apreciar. Entonces, creo que este efecto placebo, pues, es eso. Es un efecto placebo, pero no está atendiendo de fondo la raíz del problema, que es una carencia de deseo. Desde ahí parte la depresión, y es por eso que definitivamente yo creo que la fe no es suficiente para tratar la depresión, para curarla, para atenderla. No lo creo. Me gustaría si las dos, una explicación un poquito detallada de lo que es la depresión. Aquí veo que alguien está diciendo que la depresión es abandono y el abandono es la ausencia de Dios, y precisamente me gustaría que ustedes como profesionales le respondieran a esta persona. Bueno, es importante aclarar que la depresión como psicopatología es una alteración del estado de ánimo que no solamente se vivencia a partir de la exteriorización de la tristeza, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo claro. Estar triste no necesariamente es la sintomatología de una depresión. Hay personas que viven con un tipo de depresión años y son completamente funcionales. Entonces, es una alteración del estado del ánimo que puede estar exteriorizada con diferentes sintomatologías y estar generando un malestar relacional, social, de manera que la persona no pueda continuar con su vida de manera natural. Efectivamente, bueno, esa es la perspectiva clínica. Yo desde la perspectiva social veo que hay mucha desinformación sobre lo que es la depresión, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La gente asume, y esa frase que mencionas del comentario es súper común, en especial en ambientes cristianos, ¿sí o no? Entonces, sí, hay mucha gente que confunde la depresión con estar triste, con estar desmotivado, con perder algún trabajo, con perder una pareja. Y claro, puede haber una depresión a raíz de eso, pero no significa que siempre haya depresión porque pierdes el trabajo, porque pierdes una pareja. Por ejemplo, hablamos de que en el cerebro pues es la oxitocina, es la dopamina. Cuando la dopamina no se recibe bien en el cerebro,
es cuando se presenta la depresión. Ahí entonces puede ser un motivo biológico, o sea, la persona está súper bien en su vida y aún así está deprimida. O puede ser a la inversa, desde lo social, tener algún problema que haga que su cerebro genere menos dopamina y por ende hay una depresión a nivel biológico. Por ello, como mencionaba el compañero que está con Ana, decía él que es una enfermedad, se trata de algo que hay que atender y pues yo lo mencionaba, se hacen estudios para saber qué tanto descompensación dopaminérgica hay y por ende qué tipo de tratamiento hay que seguir. Si yo desde lo social no tengo ningún conocido que tenga un diagnóstico de depresión o si nunca me atiendo, simplemente soy una persona que todo me irrita, que siempre estoy de malas, que a pesar de que tenga una vida medianamente buena, no encuentre satisfacción en mi día a día, ahí estamos hablando de una posible depresión no diagnosticada y que si además la persona se basa en que si confío en Dios todo va a estar bien, pero resulta que todo el mundo sigue yendo mal, pues no hay una recuperación real. Entonces, desde la perspectiva social falta mucha información sobre lo que es la depresión y sobre lo que es estar triste o tener un episodio depresivo por algo que te pasó, a ya lo que es una depresión crónica, que son episodios frecuentes de depresión, donde la persona no simplemente es llorar y quedarse a la cama, sino es no tener motivación, no querer bañarte, no querer levantarte de la cama, estar siempre irritable. Son muchos los síntomas que las personas en lo coloquial no entienden. Piensan que depresión es estar triste y es estar en cama llorando, cuando muchas veces es la persona que todo el tiempo está agresiva porque no encuentra la satisfacción en su vida. A mí me gustaría agregar una cosa que es importante para este diálogo, porque precisamente estamos hablando de religión también. Y es que, al menos en los círculos evangélicos, y tengo entendido que con los testigos de Jehová sucede también, que se ha demonizado la depresión junto con algunos otros trastornos de la salud mental. Se ha dicho, por ejemplo, un predicador llamado Armando Alducin, que es muy conocido en toda Hispanoamérica, dice que son demonios. Entonces, esto puede llegar a ser bastante peligroso y me parece a mí pertinente cuestionar esa clase de enseñanzas y esa clase de creencias. Muy bien. Por aquí nos están haciendo una pregunta. Si gustas pasarla. Dice, ¿Está? ¿cuál sería? Ahí. ¿Cuál sería su opinión sobre la idea de que la fe y la ciencia no se oponen, sino se complementan para llegar a la verdad? ¿Alguien? Está buena. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. La pregunta, bueno, escuché la última parte. La repito. ¿Cuál sería su opinión sobre la idea de la fe y la ciencia no se oponen, sino se complementan para llegar a la verdad? ¿Quién quiere empezar? A ver. Armando. Vale, está bien. Yo considero que en realidad la ciencia y la fe, si bien puede variar dependiendo de qué tipo de fe estamos hablando, porque también hablar de la fe o la religión como una sola cosa puede ser un tanto inexacto. Hay una gran diversidad y hay una amplia gama en cuanto a las manifestaciones de este fenómeno. Y en el caso de la fe que conocemos, que es la fe abrahámica en sus distintas denominaciones, sí ha históricamente estado en conflicto con avances científicos. Recordemos el caso de Galileo, recordemos el caso de la evolución en Estados Unidos y cómo es que se quería meter a través de la ley la religión en las aulas, bajo el nombre de diseño inteligente o ajuste fino. Incluso voy a decir algo, si son cristianos y son fans de William Lane Craig, probablemente saben que él no ve el libro de Génesis como una historia, sino que él lo tiene a nivel de mito, historia. Pero muchas personas que se dedican a la apologética cristiana o a la defensa de la fe sostienen que efectivamente se trata de personajes históricos. De hecho, Dante Urbina, el apologista católico, dice que todo católico tiene que sostener que Adán y Eva eran personajes históricos, aunque puedan aceptar la teoría de la evolución como hecho científico. Pero pasa lo siguiente: si la religión es
más fundamentalista tendrá más grande conflicto con la ciencia. Si la religión se vuelve más moderada, el conflicto disminuye. Entonces habría que también meter ese matiz entre los niveles de fundamentalismo que puedan llegar a tener dichos credos. Pero existe efectivamente un conflicto y negarlo es abstraerse demasiado de la realidad para simplemente ver, o más bien evitar ver lo que sí es evidente. Puede haber una especie de reconciliación entre la fe y la ciencia, entre la religión y la ciencia. Me parece a mí que es posible, pero la religión tiene que dar pasitos hacia atrás. Es decir, antes algunas sectas evangélicas negaban la evolución, actualmente comienza a verse cierta tendencia de aceptación. Ya empiezan a decir que no son doctrinas fundamentales. Algunos grupos que de hecho son bastante fundamentalistas todavía en muchas de sus ideas y de sus prácticas empiezan a ceder terreno. Entonces, para poder tener una concordia entre la fe y la ciencia, necesariamente la religión o la fe tendrán que dar un pasito hacia atrás, otro pasito hacia atrás y otro pasito hacia atrás. Van a tener que recular. Si me permiten, que si la fe y la ciencia se complementan para llegar a la verdad, no lo puedo considerar de esa forma, dado que históricamente las religiones, como bien lo mencionan Armando, son los grupos que han tenido que dar pasos hacia atrás. Yo no recuerdo en este momento ningún ejemplo en el que la ciencia diga, oh, como científico me equivoqué y lo tengo que explicar a través de un Dios. Creo que la fe es este punto en el que la ciencia llega a un límite en tiempo, en forma y en generación para explicar muchas cosas, y es ahí donde entra la fe. Pero que sea precisamente complementaria, no lo creo, mucho menos para llegar a la verdad. Creo definitivamente que la ciencia ha tumbado y ha derrocado muchos argumentos de las iglesias. Entonces, no veo forma en la que se puedan complementar, sino todo lo contrario. Creo que la religión, las religiones, y hablando un poquito más específico del cristianismo, pues ha tenido que recular y ha tenido que reconocer los avances, los descubrimientos científicos que ya están demostrados. Entonces, por ese motivo, no creo que sean complementarias. ¿Me permiten decir otra cosa rapidísima? Bueno, hay personajes... Bueno, me espero. Ahora sí. Hay personajes en internet como el señor Emanuel Danán, un argentino que probablemente habrán visto más de alguno de los aquí presentes, o el mismo Santiago Alarcón de Rincón Apologético, que se llenan la boca diciendo que el sacerdote Lemaitre, bueno, el nombre no me lo sé pronunciar muy bien, pero mucha gente tanto en YouTube como en TikTok se llena la boca diciendo que el Big Bang fue propuesto por un sacerdote, y que por eso la ciencia y la religión no tienen conflicto. Esa es una falacia non sequitur, o sea, que haya sido sacerdote, de eso no se sigue que la ciencia y la religión no tengan conflicto. Hay que pensar muy bien en cómo llegamos de las premisas a la conclusión. Eso es lo que se conoce como falacias lógicas, razonamientos que parecen ser correctos, que dan la apariencia de estar bien construidos, pero que en realidad no funcionan, están mal construidos. Y este es un ejemplo de eso. Que haya sido un sacerdote no significa que automáticamente por eso la ciencia y la religión no tengan conflicto. Y a veces dicen, es que lo hizo desde su creencia cristiana para confirmar que hubo evidentemente un principio de las cosas. Es una teoría creacionista que se basa en Génesis 1:1. Falso. El método científico no funciona así. Y si el Big Bang llega a ser aceptado como hecho científico, como actualmente lo es, no es gracias a una creencia religiosa, sino que de hecho es a pesar de la misma. Incluso en su tiempo fue muy discutido también por los mismos católicos. O sea, actualmente tiene una aceptación que no tenía en el pasado. Como un apunte muy, muy breve, me gustaría recomendar la película El juicio de los monos, que creo que es del año 70 y algo, 76, según recuerdo. El juicio de los monos habla precisamente de esto, de cómo no se complementan y cómo bíblicamente, si no existía el día y la noche, el primer día pudo durar miles de millones de años, y ahí estamos hablando de que el creacionismo del cristianismo, pues queda refutado totalmente.
recomendaría yo ampliamente la película del Juicio de los Monos para entender y aunar un poquito más en ese tema. Bueno, yo creo, ay, perdón. No, sí. Vale. Ok. Yo no creo que se complementen. Honestamente creo, como piensa Armando, que muchas veces la religión, específicamente la católica cristiana, ha hecho mucho freno al desarrollo de la ciencia a través de pues, las famosas quemas de brujas, a través de la persecución de científicos. ¿Por qué? Pues desde el simple hecho de una persona exhumar un cuerpo ya era considerado pecado y ya era considerado algo que te mandaba a la hoguera o te mandaba a la horca o empalada, cualquier cosa. Entonces, yo creo que esta parte que menciona Diego es lo que se conoce como el pensamiento a posteriori, ya que anteriormente era lo a priori, ¿no? El sol sale y se oculta. Yo no doy vueltas, es el sol el que sale, entonces yo explico que el dios sol es el que todos los días se levanta para que mi tierra esté fértil, para que llegue la energía a mi cuerpo. Y después se dieron cuenta los científicos astrólogos que en realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol y que él está ahí y que nosotros nos estamos moviendo. Entonces, ahí es cuando el pensamiento a posteriori es explicar las creencias o las ideologías, los mitos o la religión a través de los descubrimientos científicos. Si nosotros tenemos las mismas propiedades que tiene la Tierra, significa entonces que Dios nos creó de la Tierra, ¿no? Eso es un pensamiento a posteriori porque después de muchos estudios de los químicos de la Tierra y los químicos dentro del cuerpo humano, un religioso un día decidió pensar que pues, tiene sentido que tengamos tanta compatibilidad con los minerales de la Tierra, por ende, pues venimos de la Tierra, ¿no? Pensamiento a posteriori, yo no creo que la religión y la ciencia vayan de la mano para implementarse. Alejandra. Bueno, pues mira, la verdad, el tema me parece súper interesante escucharlo, pero creo que mi aportación a la pregunta no es más allá de una opinión personal, porque no es digamos que mi área de conocimiento. Yo trabajo desde la ciencia, un psicólogo clínico, estamos en constante desarrollo científico, entonces creo que una cosa es una cosa y otra peras y manzanas, nada que ver, ¿sí? Por ahí. Lo que veo es una preocupación por el deseo de tener la verdad. ¿Sí? Entonces, estamos en constante confrontación por quién tiene la verdad, cuando en realidad, pues ya nos iríamos a las líneas de la filosofía, de la cual tampoco soy experta. Entonces, lo que me parece es muy interesante el desarrollo y la evolución en el sentido de la ciencia, tener el hecho de que podamos vivir más años a través de que la ciencia se ha desarrollado, o cantidad de cosas que hemos podido conocer desde la ciencia y nos ayuden a los seres humanos a vivir y tener bienestar. Y pues definitivamente la religión es algo que las personas construyen, es una construcción social, es un discurso alrededor de su deidad, lo cual es completamente respetable. Pero pues es una opinión netamente de ignorancia en muchos sentidos. Así. Saludos a todos los que están saludando, porque sí, ya vi que van varias personas que saludan y saludos a todos. Yo quiero mandar un saludo especial, bueno, un par de saludos. Uno al señor Iván Rubio, él es un cristiano que tiene una página llamada Muertos al Pecado, él me parece que está ahorita presente aquí. También el señor Alan de la Garza tiene un proyecto llamado Escepticismo Racional y de hecho con él tenemos un podcast en compañía de otro compañero llamado Julián que se llama La Navaja de Hitchens. El viernes estaremos hablando con un youtuber llamado Jolulipa sobre brujería y todas esas cosas, ¿no? Y zombies y demás. Bueno, ahora sí. Sí, díganlos, tienes unos podcasts muy buenos, ¿eh? Yo siempre los veo.
Bueno, me hubiera gustado que llegara el pastor, pero está un poquito retrasado porque precisamente hoy le tocaba servicio, entonces está un poquito atrasado, pero ya no tarda en llegar, ya no tarda. Perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente. Tengo aquí, ya se me perdí. Vale. ¿Cómo? Es que sí necesitamos que llegue el pastor, como él es el representante de la iglesia. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o algo para las personas que están aquí. Quisiéramos que se conectara el pastor. O bueno, cosas las de... Bueno, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a las profesionales de la salud mental. ¿Consideran ustedes que el adoctrinamiento de la sociedad perjudica la salud mental de la población civil? Perdón, estaba teniendo un poquito de problemas, creo que se trabó mi teléfono, pero ya estoy regresando. ¿Me podrían repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, con todo gusto. ¿Considerarían ustedes que el adoctrinamiento de las religiones perjudica a la salud mental en lo colectivo de la sociedad civil? Pues yo creo que es una pregunta muy, muy abierta, porque si hablamos de religión, hablamos de qué religión, porque no todo es la religión católica, la religión cristiana, y dentro de la misma religión cristiana hay muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con el extremismo de cada una de ellas, porque mientras que la religión católica es como que, bueno, te dejo que hagas lo que quieras, al final de cuentas te tienes que venir a confesar y darme cuentas. Mientras que las cristianas son un poco más estrictas en sus ideologías y van más ligadas, o al menos lo que yo tengo entendido, van más ligados a las escrituras, ¿no? Entonces son un poquito más estrictas en ese aspecto y pues sí puede haber una enajenación al grado de que la persona ya no esté llevando a cabo su vida a través de sus decisiones personales, sino las del colectivo que infunde el director o quien dirige la religión, en este caso un pastor o sea un padre, y pues ya no hablemos de religiones más extremistas, ¿no? Como es el Islam u otras religiones que si no haces lo que la religión te ordena, literalmente pues te asesinan, te apedrean en la plaza pública y hay pues castigos mucho más severos y que claro que pues vas a crecer y vas a adoptar esa ideología y aun cuando tú te mudes de país, de estado, de ciudad, vas a seguir replicando eso porque se queda muy intrínseco dentro de ti, mientras que si es una religión un poco más blanda, como decía, como la religión católica, mientras tú seas adepto y vengas a la misa, no importa si eres o cómo vivas tu vida, es lo que se conoce como la doble moral, que mientras en la iglesia profesas una cosa, fuera de tu casa eres otra cosa totalmente contraria, o que va contraponiéndose a las mismas ideologías o principios de esta comunidad. Alejandra, profesional de la salud, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Bueno, particularmente considero que cualquier tipo de orientación, ya sea política, religiosa, que pretenda adoctrinar, que pretenda que seamos salchichas, ¿sí? Todas iguales, realmente está yendo en contra del desarrollo psicosocial de cada persona. Entonces, cualquier situación que lo que esté orientada es a decirte cómo debes pensar, cómo debes sentir y cómo debes actuar, definitivamente va a afectar nuestra salud mental. Sí, justo en eso me gustaría hacer un apunte. Creo que las religiones en lo general, vuelvo a hablar del cristianismo y de todos sus derivados y ramificaciones, por decirlo de alguna forma, yo creo que el cristianismo es perjudicial gravemente para el libre desarrollo de la personalidad. Como activista de la diversidad sexual, creo que el cristianismo no permite la homosexualidad, no permite la felicidad y el libre desarrollo de las personas trans, por ejemplo, de las personas intersexuales.
Sí creo que el cristianismo es perjudicial para la salud mental del colectivo de diversidad sexual, porque es definitivamente una traba muy, muy grande para el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano. Yo quisiera adicionar y es el juicio a partir del cual se dan esos dogmas, ¿no? Esa orientación y el deber ser se da a partir de un juicio. Y algo que es completamente impactante para la salud mental es vivir en un constante juicio. Nosotros hemos diseñado nuestras vidas a partir de una dicotomía entre lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, lo exitoso y lo fracasado, y si no estás en el uno, estás en el otro. Entonces yo a diario me encuentro en mi consultorio con pacientes completamente perturbados porque o están en un lado o están en el otro. Y si además de eso le impones el juicio divino, ¿sí? Entonces no es una cuestión de una comunidad, ¿sí? Que aquí nos pusimos de acuerdo y este es el deber ser de esta comunidad y así nos vamos a reconocer, sino es que a eso le montan es que Dios te está juzgando, ¿sí? Entonces, el impacto que eso tiene en tu percepción de bienestar, pues es absolutamente. Y puede llegar a impactar de tal manera que desarrolla trastornos psicoemocionales. Yo quisiera mencionar otra cosa. Por ahí quería decir algo también. Sí, un par de cosas. Respecto a este tema del juicio constante, recuerdo una anécdota que ha llegado a platicar algunas veces el pastor Chuy Olivares y que de hecho una anécdota muy similar la cuenta Paul Washer también respecto a niños, que a los niños se les enseña que son pecadores que merecen el infierno y los niños luego se agarran llorando. De hecho, en una obra de teatro que presentamos cuando yo estaba ahí en Casa de Oración también, estaban los niños viendo cosas respecto al juicio y la ira de Dios. Entonces los niños llegaban a sus casas y se ponían a llorar y es que me voy al infierno, me voy al infierno. Entonces iban, pastor, ¿qué pasa? Mi hijo está llorando. Ah, es que déjenme le explico, eso es bueno porque su hijo está naciendo de nuevo. O sea, está convirtiéndose en hijo de Dios, vaya, ¿no? Y pues esto puede ser también entendido como una especie de, no sé si maltrato, no lo sé. Muchos compañeros activistas ateos dicen eso, que de hecho este tendría que ser tipificado como un caso de maltrato infantil. Entonces, la primera cosa que quería mencionar. La segunda, tú estabas hablando acerca de las orientaciones y de las identidades disidentes, y yo voy más allá, incluso dentro de lo normativo, que en este caso sería la cis-heterosexualidad. Pues, que si tienes un encuentro donde existe el consentimiento y tienen las debidas precauciones, sigue siendo pecado, sigue siendo malo. Como dice Bertrand Russell en ¿Por qué no soy cristiano? Es una de las cosas más perniciosas que ha traído precisamente el cristianismo. Tal vez en aquellas épocas donde se empezó a institucionalizar la monogamia y se empezó a legitimar mediante la religión, tendría algo de sentido, porque resulta que un encuentro sexual sin protección tendrá consecuencias. Eso es evidente. Pero ¿qué sucede si ya se nos está uniendo el pastor? A ver, justamente, bien. Pero ¿qué sucede si también lo vemos como en aquel entonces estaba como algo mercantilizado? Y va a escucharse muy feo lo que voy a decir, pero es la forma en la que se veían las cosas, y de esta manera es que podemos entender un poquito mejor el fenómeno, o al menos es como considero que podríamos aproximarnos al fenómeno también, y es lo siguiente: una mejor distribución de los recursos reproductivos. Es decir, si cada quien tiene su propia mujer, podrá asegurarse una descendencia y de esta manera, a su vez, asegurar una herencia familiar. Por eso es que era tan importante la virginidad, por eso era tan importante que se mantuvieran castas para el matrimonio, para que se pudieran asegurar de que los hijos que iban a criar iban a ser efectivamente suyos. Digo, no existe nunca una garantía al 100% de algo así, pero con eso podrían poner ciertos límites. Pero, ¿qué pasa en el contexto actual? Tenemos métodos anticonceptivos, tenemos muchas cosas
que incluso también hay cosas bastante avanzadas. La moralidad, tal vez como se gestó en aquellos años, porque no empezó con la religión solamente la vino a legitimar, pero pasa que en aquellos tiempos podría tener sentido. Actualmente podemos verlo como algo obsoleto. Sin embargo, quedó escrito en la Biblia que tienes que mantenerte en pureza hasta el matrimonio, aunque exactamente, también voy a decir una cosa, en la Biblia no existe la institución del matrimonio como ceremonia. Existe tal vez en Génesis que dice que, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero no está explicitándose una ceremonia. Hay un compañero que se llama Mauricio Ordóñez en YouTube. Él hace videos, tiene ya muchísimos años, es un colombiano, tiene como casi 100,000 suscriptores en su canal. Y hace videos donde va leyendo libro por libro la Biblia y dice algo que se me hace bien llamativo. Estoy leyendo Génesis, ya leí el libro completo, en ningún lugar me encontré la institución de la ceremonia del matrimonio. Estoy leyendo Éxodo, en ningún punto me he encontrado todavía con la institución de la ceremonia, y así se va libro por libro, se acaba el Pentateuco, ya va por Ruth, y de repente sigue y sigue y sigue y no se encuentra una mención de la ceremonia. Y esta era una pregunta que incluso yo cuando era cristiano me hacía, porque yo entendía el matrimonio como una institución de Dios, pero lo más que tienes es el por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero no se ve explicitada esta parte de la ceremonia. Entonces también creo que es un apunte interesante que podíamos hacer, pero sí creo que de alguna manera el tema de reprimir la sexualidad es algo pernicioso. Ahora sí. ¿Nos Alice. escuchará, Elio? Si se escucha, yo creo que es suficiente. Vamos a intentar meter al pastor. Pastor Eliu, ¿nos escucha? Hola. Parece que por ahí sigue habiendo algún problemita con el Nos tema está del comentando el pastor Eliu. Nos comenta el pastor Eliu que su cámara no está funcionando, pero si se escucha su audio, creo que con eso podría empezar a participar. Estaría bien. A lo que vemos si se resuelve su problema. Sí, vamos a ver si el pastor nos escucha. Su micrófono está activado según el sistema. Pastor, ¿nos escucha? Bueno, parece que tiene problemas técnicos. Sigue teniendo probablemente en la barra de abajo no ha activado todavía la parte de cámara y de micrófono. No sé cómo esté entrando él, si con su celular o con la computadora, pero se supone que aquí están las opciones que él podría activar. En caso de que ustedes ya lo tengan abierto, él tendría que activar individualmente sus dispositivos. Sí, si quieres por... Bueno, Sí, ahí te escuchamos. ok. Se nos fue otra vez. Se le fue el internet. Parece que no tiene muy buena conexión, desafortunadamente. ¿Me escuchan? Sí. Una disculpa. Mi celular me dice que mi cámara no se puede activar porque necesito reiniciar el dispositivo. Pero sí me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos bien. Ok. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Un gusto saludarles a todos. Disculpen Pastor, la tardanza, estaba muy ocupado. Si nos pudiera apoyar presentándose para que la gente que está siguiendo la transmisión, aunque no lo pueda ver, lo pueda escuchar y sepa a quién están escuchando, por favor, pastor. Ok, perfecto. Mi nombre es Elio Estrada Ayala. Soy originario aquí de Zamora, Michoacán. Tengo pastoreando un poquito más de 6 años y como evangelista un poquito más de 12, 13 años por ahí. Actualmente estoy representando lo que es una organización religiosa que se llama Ministerios Cristo Vive, Apostólicos en Doctrina, Pentecostales en Gozo. Y pastoreo una iglesia aquí en el poblado de Ario de Rayón. Ese soy yo. Una pregunta aquí ya a todos los panelistas, que era, ¿cómo crees que contribuya la iglesia a la salud mental? No sé si quisieras decirnos algo al respecto.
Bueno, yo creo que es muy importante que podamos entender que, pues claramente, la iglesia y la psicología y la ciencia, pues como que no encajan muy bien, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, pues entendemos que ni nosotros le damos crédito a muchas cosas de allá, ni ustedes van a dar crédito con muchas cosas de acá, pero sin embargo, yo que estoy dentro de este ámbito, puedo dar, se puede decir, puedo dar fe y legalidad del cambio que yo he visto en muchas personas. No te puedo generalizar y decir que en todas, porque también como ha habido muchos errores dentro de las comunidades cristianas, como ha habido también muchas cosas de mucho beneficio, ¿verdad? Principalmente en lo que viene siendo la salud mental de algunos, vamos entrando en un poquito más profundo de lo que yo me dedico. Yo me dedico un poquito más a alcanzar la gente que muchos no se animan a ir, lo que son drogadictos, alcohólicos, gente de la calle, gente que vive debajo de los puentes, debajo de los árboles. Voy a centros de rehabilitación a llevar la palabra y estuve viviendo 4 años en Aguascalientes, allá estuve también trabajando en una clínica de rehabilitación junto con un equipo pues profesional de psicólogos, doctores y consejeros, y dentro de eso ellos manejaban también un área que es el área espiritual dentro de lo que son los terapeutas. Obviamente pues no era como que todos estaban de acuerdo porque pues había diversidad de religión, pero quien quería pues se podía acercar, y verdaderamente es que sí se ve un cambio, se ve una transformación en la vida de las personas a través de la palabra de Dios. Claro está que pues la iglesia, o se puede llamar la religión, pues marca un margen, ¿no? Porque la gente no está impuesta como que a seguir reglas, a seguir lineamientos, y siempre quieren hacer lo que se les viene a la mente, y está bien, porque pues somos seres racionales que tomamos decisiones por nuestra propia manera y nuestra propia voluntad, pero al fin y al cabo, si tú decides entrar a un lugar o entrar a una religión o entrar a una iglesia, entras sabiendo pues, algo que vas, ¿no? Es como si tú vas a una cantina, no vas a entrar a jugar Barbies, obviamente. Vas a entrar a una cantina a lo que vas. Entonces, si tú entras a una iglesia, entras obviamente a seguir reglas, a escuchar lo que se marca en lineamientos basados en la Biblia, y también tienes la libre decisión de seguirlos o no seguirlos, porque también nosotros enseñamos que esto es algo muy libre, porque siempre, bueno, por lo menos en lo que es la iglesia donde yo pastoreo, siempre les hemos dicho a los hermanos, en la iglesia es un lugar público, aquí la gente a nadie corremos, a nadie destituimos, a nadie le decimos váyase o quédese, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que nosotros enseñamos, porque precisamente es un lugar público. Entonces, partiendo de ahí, y a la pregunta que me hicieron, pues este es mi punto de vista. Pastor, me gustaría hacerle una pregunta, si me lo permite. Soy Diego Vázquez, soy activista de diversidad sexual. Sí. Pastor, sobre terapias de conversión, cuando Ajá. hablamos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, personas trans, sabemos y es bien sabido que en este país hay iglesias evangélicas que promueven las terapias de conversión. Ajá. ¿Consideraría usted que estas terapias de conversión benefician la salud mental de las personas disidentes sexuales? ¿O considera usted que las terapias de conversión atentan directamente al libre desarrollo de la personalidad y esto les genera algún trauma y conflicto? Exactamente. Sí, exactamente. Yo no estoy de acuerdo con las terapias de conversión, porque no hay nada que convertir. O sea, tú naces siendo hombre, naces siendo mujer, pero al fin y al cabo tus preferencias son muy diferentes o sea, no. Hay gente, bueno, muchas iglesias que te tachan de endemoniado, que te tachan de que tienes algo, y en realidad es cuestión de preferencia. Esto se llama
bueno, nosotros, no digo que todos, porque aquí me pusieron como representante de las iglesias cristianas, pero en realidad hay mucha diversidad en iglesias cristianas. Estoy hablando por lo que yo predico, por lo que yo enseño, para que también si alguien externo a esto escuche y dice, no, es que yo no enseño así, yo no digo así, allá muy su rollo. Nosotros, así es como yo lo manejo aquí, ¿verdad? En la iglesia local. Precisamente en estos días tuve un pequeño incidente con alguien, de un joven que pues me tuvo la confianza y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo esta preferencia, así y así. Algunas personas se dieron cuenta y sí lo orillaron, lo tacharon pues prácticamente. Pero cuando él se acercó conmigo, yo le dije, mira, esta condición que tú elegiste, o que tú sientes atracción hacia esa condición, no es más pecado que un borracho y no es más pecado que una persona que anda con mujeres o que anda con hombres que no son sus esposos. No eres más pecador que los demás. Tú eres igual de pecador que todos, no te sientas más pecador, aunque los demás así te lo hagan ver. En realidad, no eres, no, y el problema es precisamente que hay gente que tiene eso que se ha oído mucho, que homofobia, ¿verdad? Tiene esa inclinación a hacer menos a los que tienen gusto pues por su mismo género, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia nosotros, como le digo, en esta iglesia, nosotros no hay como que un proceso de conversión, porque en realidad quien hace las cosas es Dios. Nosotros simplemente les enseñamos a que ellos aprendan a buscar lo que el Señor quiere. Si ellos deciden, eso es una decisión. Si ellos deciden, porque también pueden estar equivocados de aquel lado o pueden estar equivocados de este lado. Entonces, si ellos estuvieron de este lado y se sienten equivocados, quizás también de aquel lado están equivocados y quieran regresar y no hay ningún problema, porque es cuestión de elección. Entonces, si ellos eligen estar de allá o estar de acá, ese ya no es problema ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni de Dios. Ese es problema de la persona, que tiene que conllevar sus consecuencias, pues es otra cosa, ¿verdad? Nosotros enseñamos más lo que se llama convicción que imposición. En el caso de algunos no. Me tocó a mí estar en iglesias donde las cosas eran por imposición, te obligaban a hacerlas. Y yo aquí en la iglesia, yo les he dicho a los hermanos, si ustedes ven que algo no les parece de lo que se predica, pues con toda confianza y sin ningún temor pueden ustedes hablar conmigo y con gusto podemos ubicarlos en otra iglesia donde ustedes se sientan bien. Pero aquí venimos a escuchar lo que nosotros consideramos que es correcto, pero la decisión al fin y al cabo la toman ustedes. No vamos a andar encima de la gente diciéndoles cómo la hagan o qué lo hagan. Si Dios no cambia a las personas, pues oiga, ni modo que yo los voy a ir a cambiar. Muy bien, gracias, pastor. Si las psicólogas desean apuntar algo sobre esto. Por mi parte, por el momento no. No, pues es que también ya habíamos hablado nosotros un poquito de esto, así que pues hasta ahorita. A mí sí me gustaría decir algo. Yo tengo personas conocidas muy apreciadas por mí que han descubierto su sexualidad, y sí se me hace un tema importante mencionar. A lo mejor esto va a estar en contra de lo que el pastor dijo, que sus preferencias no los hacen igual de pecadores que nadie. El preferir o tener una orientación sexual diferente no los hace igual de pecadores que una persona que está robando, porque es muy diferente. De hecho, ni siquiera yo le diría pecadora, pero bueno. No creo que estén a la par. No creo que porque uno esté pecando ya es igual a una persona que tiene preferencias diferentes. A lo mejor el que tiene las preferencias diferentes nunca va a robar, nunca va a matar, nunca te va a insultar, va a ser una persona muy respetuosa. Entonces, el que digan o que lo pongan a la par de una persona pecadora me parece hasta
muy ofensivo. Todo lo que consideres pecado, pues ahí sí entra, ¿verdad? Porque pues en este caso, a la perspectiva de alguien que o salió de la iglesia o ya no quiere nada que ver con la iglesia, pues ya no existe el mismo concepto de pecado. Yo estoy hablando desde dentro de la iglesia, lo que nosotros consideramos pecado, porque ¿qué consideramos nosotros pecado? Lo que va en contra de lo que Dios enseña, como en el caso de algunos de los panelistas que están aquí, que no creen, que más bien que son ateos o que tienen otra manera de creer, pues obviamente para ustedes no es pecado, para ustedes no se les hace como que es una falta, y por eso les digo, esto es desde la perspectiva de donde lo veas. Yo lo veo desde adentro, ustedes lo están viendo desde afuera. Entonces, para ustedes no es pecado, para nosotros es considerado así. Por eso yo lo llamo así. Ustedes pueden verlo, considerarlo de otra manera. Sí. Sí. Yo quiero comentar hoy un par de cosas. No sé si ustedes conocen lo que es el modelo Byte, que es un modelo que se utiliza para identificar sectas. Y la palabra byte en inglés es mordida y tiene, obviamente, cada parte, cada letra es la inicial de alguna cosa, ¿no? Es el control de la conducta, de los pensamientos, de la información y de las emociones. Y resulta que esto es con el fin de hacer que las personas lleguen a una obediencia y una dependencia de los líderes religiosos. Que estos líderes de alguna manera están vinculados con Dios, de alguna manera tienen que ser cercanos a Dios, son como Dios. Esto es como se percibe en la mente de las personas, o como regularmente la gente que está dentro de las religiones tiende a ver a los líderes. O sea, aquí, como bien menciona nuestro compañero el pastor, hay una gran diversidad de expresiones de fe. Eso creo que es algo importante para puntualizar. Yo ya lo puntualicé desde un principio también. Y por eso mismo voy a atreverme a citar a otras, no solamente otras denominaciones o algunas otras congregaciones que puedan estar incluso dentro de su misma denominación, pero también voy a citar otros credos que pueden considerarse externos al protestantismo al que se suscribe aquí el pastor, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar el caso de la Iglesia de los Hermanos de la Luz del Mundo aquí en Guadalajara, donde está el Templo de la Hermosa Provincia y está Naasón Joaquín. De hecho, en La Navaja de Hitchens ya tuvimos un episodio hablando de ese grupo. Está muy, muy, muy interesante, pero también muy indignante al mismo tiempo. Como nos han dejado el comentario, nos estuvimos riendo e indignando muchísimo al mismo tiempo. Y cuando yo fui ahí al templo, me estuvo tratando de evangelizar un muchacho, yo lo escuchaba, lo entrevisté, y me decía una y otra vez, es que no tienen una pistola detrás de ellos, todos vienen por su propia voluntad. Y es que cuando una persona ya está lo suficientemente controlada de aquí, ya no hace falta la coerción directa o explícita. De alguna manera la gente tiene la pistola en su mente. No hace falta que les pongan una pistola de veras en la 100. Ahora voy a comentar otra cosa haciendo eco de lo que mencionaba Ana. Cuando dicen, es que no eres más pecador que el que está robando, me suena algo así como, voy a citar un poquito la doctrina de los mormones que dicen que los negros son negros por causa del pecado, ¿no? Entonces, no eres más pecador por ser negro que un ladrón o que un homicida, ¿no? O sea, tampoco es un tema de elecciones, tú no eliges que te guste algo. Realmente no quiero decir algo las dos veces seguidas, bueno, perdón por la cacofonía, pero no es una cuestión de elecciones. Si a ti no te gustan los hombres, por mucho que te fuerces a que te gusten los hombres, no te van a gustar los hombres. De la misma manera, a la gente que le gustan las mujeres, a la gente que no le gustan las mujeres y más bien sí le gustan los hombres, por mucho que se quiera forzar a que le gusten, no se va a poder. No es una cuestión de elección. Entonces, me parece también que hablar de preferencias no sería lo más adecuado, que si bien creo que entiendo a qué se refieren, tal vez lo más adecuado sea hablar de orientaciones, porque no es un tema de voluntad. Pero bueno, ya hasta aquí le corto. Quiero hacer un pequeño comentario referente a eso. No me refería a preferencias como que porque tú lo quieras elegir o como lo mencionó Armando, no es así. A lo que me refería es como tú eliges hacer algo o no hacerlo. Como en el caso de, por ejemplo,
nosotros hemos tratado, no solamente por medio de nosotros, sino también tenemos compañeros terapeutas, psicólogos, que no nada más apoyamos, sino que también canalizamos para personas que están con pensamientos de suicidio y cosas así, porque no hay en su lugar, alcohólicos, neuróticos, todo ese tipo de cosas. Pero no solamente ellos, sino que también a través de esto traen esa lección. Entonces ellos deciden o dejar de drogarse, o dejar de alcoholizarse, o dejar o sea, dejar. Lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia es precisamente eso. O sea, sí, toda la vida voy a tener la preferencia del alcohol, porque pues, me gusta, o toda la vida voy a tener la preferencia de las drogas porque me gustan, toda la vida voy a tener la preferencia de esto porque me gusta. Si no me gustara, pues no lo consumiera o no lo hiciera. Pero simplemente es algo que dentro de nuestro margen no es correcto y lo dejamos de hacer. Aunque toda la vida luchamos con el no me beneficia. Entonces no podría decir yo, porque dejé de drogarme estoy traumado, porque me están limitando a no drogarme. Me están enseñando ahí que no debo de tomar y estoy traumado porque ya no puedo alcoholizar como yo quiero. Pues eso es a lo que me refiero, más bien es el punto de vista que nosotros tenemos en esa área. Alice, ¿tiene algo que decir? Bueno, perdón, sí, yo creo que la homosexualidad es también como la humanidad. Todo el tiempo ha existido, es un hecho totalmente cierto. A través de la historia podemos ver muchísimos personajes históricos que son homosexuales y que incluso había el maestro y el aprendiz y que había intercambios de sexualidad de por medio que los une más, aunque no precisamente un vínculo romántico. Entonces, hablar de la homosexualidad como si fuera una enfermedad o un vicio o algo malo es como decir que pues, el sexo es malo, ¿no? En general, sea entre personas heterosexuales o entre personas homosexuales. Y yo creo que sí, a lo largo de la historia de la Iglesia ha satanizado mucho la homosexualidad, porque pues va en contra de lo que la religión profesa, ¿no? La religión, creo yo, en su momento nace en un punto en el que la humanidad era muy pequeña, el grupo de humanos no había la superpoblación que existe ahorita, y como misma defensa de la naturaleza, pues crea esta alternativa para la no reproducción. Sin embargo, lo podemos ver a través no solo de los humanos, muchos animales también llegan a ser homosexuales en algún punto, no precisamente de forma romántica, a veces solamente sexual. Eso es una diversidad gigantesca que no tiene que hablar más y que tampoco se hay que hablar del tema. Pero lo que sí creo es que considerar la homosexualidad como una enfermedad ya crea una segregación dentro de la comunidad católica, cristiana o de cualquier religión. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que llegan a descubrir en su etapa de desarrollo, en la adolescencia, que tienen preferencia por personas de su mismo sexo, y ellos son pertenecientes a una iglesia estricta o una religión que ve la enfermedad en la homosexualidad o que tienen este tipo de terapias de conversión, no hablo de la congregación de pero sí creo que a lo largo de toda la vida esa que serían lucas, pero así los homosexuales también. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen matrimonios heterosexuales, pero en la intimidad del secreto no dejan de tener la homosexualidad o sus amantes homosexuales. Entonces, no es como que nunca haya existido, sino que siempre se ha tapado precisamente por la religión. En este último siglo, bueno, desde el siglo anterior, hemos estado viendo mucha revolución sexual. ¿Para qué? Para ya no tener el secreto, el miedo de ser perseguidos o señalados. ¿Por qué? Porque la misma comunidad ha levantado la voz y ha dicho aquí estamos, existimos y ya no podemos ser invisibles. Entonces yo creo que la religión, independientemente de si es católica, cristiana o de cualquier otra realidad, siempre ha perseguido a esta comunidad por el hecho de verlo como algo antinatural o algo erróneo o algo enfermo o vicioso. Sí, y me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que mencionaba el pastor, con el debido respeto para el pastor. Yo entiendo perfectamente que usted a través de su iglesia intenta llevar el bienestar a la gente. Esa parte yo la entiendo. La parte que no me cuadra y que no me checa para nada es hacer una comparación entre lo que sí es una enfermedad, como una adicción de drogas,
Una adicción a las drogas sí es una enfermedad, una adicción al alcohol sí es una enfermedad, y poner en la misma charola la disidencia sexual como en la misma charola la disidencia sexual y las adicciones, que sí son enfermedades, me parece que es injusto. Entiendo perfectamente su postura, pero sí me parece que, como usted bien lo menciona, una persona puede decidir dejar de drogarse, y bajo la creencia cristiana deja de pecar, pero una persona no puede decidir dejar de ser homosexual, una persona no puede decidir dejar de ser intersexual, que es un tercer género reconocido por la ciencia, personas que nacen con atributos de ambos sexos biológicos. Entonces, me parece que es un poquito injusto meter a la disidencia sexual y una enfermedad de adicciones en la misma charola. Me gustaría un poquito agregar antes de que responda. Al poner a la par esto, creo que sí es injusto comparar estas dos cosas que son totalmente diferentes. ¿Con qué lo podríamos comparar? Por ejemplo, que ustedes dijeran, pues ahora es pecado tener relaciones, entonces no las vamos a tener, pero todos parejos, no solo ellos. O sea, ese sería el punto de comparación, de que un día digan esto es pecado y nadie lo vamos a hacer, porque tanto tú estás pecando si tienes sexo con una persona de tu mismo género, como yo con una persona diferente. Entonces, creo que ese sería como que estar a la par, pero decirle a una persona que nunca va a poder hacer su vida sexual o tener una vida sexual activa porque es pecado, porque eso es lo que les manda Dios, y lo comparan con, es como que dejes de drogarte, pues es como, no hace lógica. Sí, como mencionaba ahorita la compañera, Alice, creo que ella fue lo que mencionó. Esto de la homosexualidad no es algo que brotó en el siglo XXI. O sea, venimos toda la vida con eso, ¿no? Desde la Biblia te lo enseñas de Sodoma y Gomorra y aún mucho más atrás y todas esas cosas. Pero sí, como les digo, esto es lo que hay dentro de... es lo que hay dentro de cada quien, pues, así como decides ir a un lugar, no decides no ir. O sea, si no te conviene estar en un lugar y estás ahí, te estás martirizando tú mismo, pues, ¿para qué estás ahí? Pero si tú estás ahí y si hay algo que te está deteniendo, o que hay algo que te está limitando, o hay algo que te está frustrando para no continuar con tu sexualidad como tú crees que está bien, pues adelante. O sea, no tienes por qué estar en un lugar. Pero también eso no demerita que, porque los demás no tienen la misma idea de pensar. O sea, es lo mismo, o sea, caemos a lo mismo. Nosotros no intentamos como que todo mundo se caiga aquí, porque sabemos que no es así. O sea, no es para todos. O sea, se hace la lucha de que a los que quieran puedan llegar. Igual ustedes hacen su lucha por hacerse oír, y lo que ustedes quieran está bien, pero no es como que cerrar una puerta para abrir otra, pues. Muy bien. Armando, ¿quiere decir algo? Apagué la cámara en lugar de prender el micrófono, déjenme la prendo otra vez. Yo quiero reconocer una cosa aquí, o sea, la quiero más bien hacer notar. Me parece a mí que de alguna manera Eliú, dentro de lo que es posible por el marco en el que él se desenvuelve y tomando en cuenta todo lo que dice la Biblia, se conduce de una forma bastante benevolente. Eso es algo que quiero comenzar diciendo, pero igualmente es una discriminación benevolente. También eso lo tengo que mencionar. Ahora, muy a pesar de ello, creo que puede fluir bastante bien la conversación. El tema aquí no es que te puedes ir el que quieras. Las cosas no son tan fáciles. Mira, tenemos que tomar en cuenta, número uno, las personas, los seres humanos, somos animales sociales. A ver, déjenme ver una cosa. O sea, dice, bueno, voy a tener que mandarle un mensaje a Alice. A ver, déjenme ver un poquito, denme chance. A ver,
¿Dónde está su otro celular? Dice que se le va a acabar el teléfono y sería una lástima que no la tuviéramos ya aquí. A ver, Alice, rápidamente. Aquí está, el otro. Bien, espero que sea una. Ahora sí. Estaba diciendo que los seres humanos somos animales sociales, tenemos necesidad de estar en grupo, hay sentido de pertenencia y de pertinencia, y eso también construye nuestra identidad. Y cuando tú estás en una iglesia y de repente, vamos a poner el caso aquí de una persona homosexual, que toda su familia es cristiana. Vamos a suponer que sus papás son cristianos, que son se nos fue ya el lío también. Bueno. Alice dice que no se ve. Creo que ustedes son quienes tienen los hosts que aceptar que No sé. entre. Me salí, ahí está. Entonces, ahí está. Es que el otro celular se había descargado, entonces cambié y ya estaba Perdón, continúa. Se escucha mucho ruido, no sé si... Sí, Alice, no sé si pudieras bajar un poquito el volumen de tu dispositivo porque está viciando. Sí. A ver, ¿ahí ya no se escucha? Bien. ¿Ya se escucha bien? Acá. Ahora sí. ¿Ya? Bien. Sí, Armandoski, si quieres continuar. Continúo, ¿verdad? Bueno. Sí. Supongo que por ahí está el pastor, de alguna forma escuchando. Bueno, voy a continuar. Tenemos esta necesidad de pertenencia al grupo y pensemos también en la identidad que a veces se forma o se está ligando mucho a las ideas que tenemos, las creencias. Ya aquí las profesionales me corregirán, desmentirán o confirmarán algunas cosas. Aquí por eso las tenemos. Pero tengo entendido que la identidad del individuo sí está ligada a las creencias y también a los grupos a los que pertenece. O sea, es algo que sí determina mucho en nosotros. Y pongamos el caso de alguien, un chico que es gay, que tiene a toda su familia en este entorno cristiano. Sus papás son cristianos, sus hermanos son cristianos, la gente que le rodea está en ese mismo entorno. Entonces, que le diga simplemente, pues ya no vayas a la iglesia, no es tan sencillo, porque va a tener constantemente oye, es que estás pecando. ¿Cuándo vuelves a la iglesia? Conviértete. En el mejor de los casos será solamente eso, porque si bien yo no conozco la iglesia de Elio y no sé cómo se manejen, sí le puedo decir que conozco algunas otras iglesias donde definitivamente eso le llevaría, tal vez en algunos casos a una expulsión, tal vez en algunos casos simplemente van a decirle a la gente que no se junte con esa persona, que no le hable. En el caso de los testigos de Jehová también ahí le aplicarían una ley del hielo. Entonces, el tema aquí es que puede llegar a ejercerse una violencia hacia estas personas, porque como bien mencioné anteriormente, no se trata de que le pones la pistola en la cabeza, se trata de que las personas mediante la culpa hay una manipulación, o sea, pensemos en esto. Hay dos personas, que una de ellas está tomando el rol de víctima, dice, tú me ofendiste. Entonces, cuando tú me ofendiste, tienes una deuda para conmigo. Y esa deuda, ¿qué crees? Como yo soy la parte ofendida, yo determino qué tan alta es la deuda. Y tú me terminas de pagar hasta el momento en el que yo lo decida. Y así se produce una manipulación. Justamente la manipulación a través de la culpa está muy presente, no solamente en las organizaciones cristianas a nivel social, sino que inherentemente la Biblia lo tiene. Pensemos bien en el discurso de Pablo en Romanos 3, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es para tener este componente de la culpa y eventualmente convertir a las personas en servidumbre, porque a final de cuentas la religión, al menos como la conocemos en Occidente, ha sido así su forma de operar, es para controlar a las masas. Entonces creo que sí hay que tomar en cuenta algunas de estas cosas. No es tan sencillo como si no te gusta, vete, porque resulta que hay gente que todo su entorno está ahí y salen a un mundo que es hostil, un mundo que en el mejor de los casos tal vez no sea hostil, pero es indiferente ante sus necesidades. Y es gente que a veces se encuentra entre la soledad o volver al ambiente en el que se le está juzgando todo el tiempo. Entonces, por muy benevolentes que seamos a la hora de presentar este discurso, a final de cuentas sigue siendo perjudicial para la salud mental, que es lo que venimos a conversar aquí. Bueno, yo creo también, ahorita escuchando tus palabras, Armando, me acordé del libro de Nietzsche, del Anticristo, donde él habla de las religiones como una forma de inculcar el miedo o el temor y obviamente el modo de conducir.
Nacen las religiones a partir de que hay un cierto número de personas que considera ya una sociedad, y entonces hay una necesidad de explicar de dónde vienen todas las cosas. Se empiezan a crear realidades a lo largo de todo el planeta, y de repente que hay muchas religiones que se manejan por el miedo. La religión cristiana, en este libro dice que no es una religión que se maneja por el miedo actualmente. En su momento, pues sí, te hablan del castigo del infierno, te hablan de los castigos de los pecados, pero al final de cuentas no infunde miedo, que en su momento, por ejemplo, infundía Odín o Zeus en sus antiguas culturas. Pero por ello él dice, y la famosísima frase de que Dios está muerto, porque habla específicamente del Dios cristiano muerto, porque ya no es una deidad viva que esté infundiendo miedo. Si bien tienen el diluvio y tienen muchas formas de crear ese miedo, en la actualidad ya no aplicaría, porque en la actualidad ya no te va a comer un tigre, ya no hay casas, o las comunidades ya no son nómadas, ya no es la misma cultura que fue cuando se escribieron las escrituras, cuando se empezaron a hacer, pues, la conversión en cristianismo, por decirlo de una forma tan biológica. Bueno, ya llevamos mucho tiempito, nunca acabaríamos si siguiéramos, entonces yo creo que nos vamos despidiendo para no cansar a la gente. Cada uno me puede dar una conclusión de cómo vivieron esto. ¿Quién quiere empezar? Alejandra. Si me lo permite. Me quedé aquí escuchándolos sobre el álgido tema de la homosexualidad. Sin embargo, no tenía mucho que aportar al respecto. Muy interesante cada una de las apreciaciones. Sin embargo, y como conclusión desde mi punto de vista, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta, que me desempeño como psicoterapeuta, hay algo que particularmente me genera mucho ruido, y es esa combinación, y lo estoy diciendo por mí, hago la aclaración, es esa combinación entre la psicoterapia y la iglesia. ¿Sí? Entonces, si bien hay técnicas psicoterapéuticas que tienen orientación integral y vinculan aspectos espirituales, ¿sí? como factores protectores para el desarrollo de tratamientos en diferentes situaciones. Me parece que volvemos al punto que les decía anteriormente, estamos poniendo peras con manzanas, ¿sí? O hablamos de fe, ¿sí? Y le damos ánimo a las personas a partir de su fe para que, en el contexto de la iglesia, para que superen una cuestión como es una adicción, porque quiero hacer un paréntesis grande, y es que no me encuentro en mi consultorio con personas homosexuales para convertirlas en no sé qué. No encuentro tratamiento sobre el tema, entonces la verdad no trabajo esto, no sé si esto lo hacen, pero creo que no es una orientación correcta, ¿sí? Creo que esto es de otras lides, no como en el ámbito de la salud mental, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con esa combinación entre la iglesia y la psicoterapia, porque una cosa es la psicoterapia y otra lo que hablamos en la iglesia. Es muy importante que, como empezamos esta conversación, quien tiene un malestar emocional, conductual, hay una situación que no ha podido superar, está viviendo una condición actual de vida que está afectando su salud mental, busque a un profesional experto en ello. ¿Sí? Muy bonito, muy chévere que en las iglesias nos apoyen, oren por las personas, pero también es cierto que para
importante no ser tan reduccionista. O sea, en algo que desde la psicología y la compañera colega podrá decirlo tal vez más ampliamente, y es que todas las personas somos absolutamente distintas. El abordaje psicoterapéutico para una persona con determinada adicción tiene que partir de sus diferencias individuales. Y las diferencias individuales están desde su construcción psicosocial hasta biológica. Entonces, realmente venir a meternos a todos en una forma, en una manera, pues realmente no es acertado. Entonces, yo quería como ir desde ese punto. Sin embargo, les agradezco muchísimo el haberme permitido escuchar diferentes puntos de vista con respecto al tema que se puso sobre la mesa. Pero también considero que desde las iglesias, desde la religión, ya tenemos que trascender en los temas, en si es pecado o no pecado, y esto ya es un comentario personal. Yo creo que tenemos que abordar aquello que realmente está dañando a los otros. ¿Sí? ¿En qué momento dejamos de ser o no estamos siendo misericordiosos? No estamos mostrando el amor, restaurar al otro, ¿sí? En vez de estar en el constante juicio, porque finalmente pecado o no pecado, pues realmente no sabemos. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos puntos oscuros. Yo quiero invitar a quienes nos están viendo, creyentes y no creyentes, es que practiquemos el amor, practiquemos la misericordia, que cuando hay una cuestión de salud mental, pues vayamos a las personas que son aptas y capacitadas y expertas para ello. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Alex. Yo opino, y bueno, claro que entiendo que la compañera Alejandra vea todo desde la perspectiva de la unidad y pues tu área especializante, pero también creo que es importante tomar en cuenta que hay un colectivo, ¿no? Estamos hablando de que el individuo pertenece a una sociedad y la sociedad pertenece o obedece a leyes, a reglas y a una ética y una moral, una vida de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, y que obviamente la religión siempre ha tenido un papel sumamente importante en ello. Tanto si hablamos aquí en México, que es principalmente la religión católica cristiana la que tiene más adultos, ya con diferentes congregaciones, pues hay muchas, pero al final de cuentas esta misma creencia o no sé cuántas variantes hay de la Biblia, pero el caso aquí es que es una educación similar que te hace tener una conciencia colectiva, parte de un colectivo, de un grupo, y al mismo tiempo la religión te está indicando qué cosas que te pueden excluir de este grupo. Como decía Armando, ¿no? Tengo que dejar yo entonces para poder ser homosexual a toda mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, porque voy en contra de esa normativa que no tiene sentido para mí, porque para mí es bueno, yo hablando como una persona homosexual, pues, diciendo yo, pues, a mí me gustan las mujeres, pues yo tengo que tener que casarme con un hombre para poder ser aceptado por la Constitución y por la sociedad en la que yo me manejo. Por ese pequeño número de personas que yo considero como parte de mi grupo principal, ¿cómo me voy a desprender de eso? Y entonces, efectivamente, todos los individuos, a pesar del colectivo, todos los individuos tenemos ese núcleo central que nos hace ser nosotros, que nos hace ser diferente a incluso a los hermanos que no tienen la misma personalidad, por ejemplo. Pero, ¿cuál es esa diferencia entre ser una persona religiosa o ser una persona intrínseca religiosa o ser no creyente? Que la forma en que te van a juzgar, porque si te juzgan por una religión, por ejemplo, en donde el pastor él lleva la batuta, pues él dice, lo veo como una enfermedad, como una persona vicios, una persona que es alcohólica. Entonces, desde esa perspectiva, yo voy a tener una sinceridad con mi propia persona, de mi orientación sexual o de mi expresión de género, y sé que las personas más cercanas también me van a rechazar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La religión, durante toda la humanidad, como dije, ha
he tenido pleitos con la homosexualidad y por ello he tenido que esconderte. Entonces creo que lejos de unir esas partes que nos hacen ser individuos, la religión incita mucho a la colectividad, a que todos pensamos y hagamos lo mismo para que así todos prevalezcamos en el rebaño y seamos iguales. No digo que las religiones actualmente lo hagan, pero en su inicio o en sus principios eso era lo que buscaron, una homogeneidad para que así todos estuvieran de acuerdo y pudieran mover el colectivo sin que alguien se opusiera a ellos. Muy bien. Y antes, perdón, pues también a mí me es muy gratificante tener otras perspectivas. A veces uno pues, se cierra en su misma idea, pero ves en otras perspectivas, tratas como de ver todas las dimensiones del juego, no nada más lo que tú ves de tu perspectiva, y creo que todas son válidas. Entonces, al final de cuentas son de respeto y de querer que nos entiendan y entender a los demás, tanto una persona homosexual como heterosexual, tanto si eres religioso como si eres ateo. Al final de cuentas, esa es la parte importante. Gracias. ¿Quién continúa? ¿Armando? ¿Nadie? Armando, si gustas tus conclusiones. Yo quería seguir después, pero bueno, está bien. No, Ah. si quieres, Eliu. No sé. Hola. Eliu. No, denme chancita del último, ¿no? Ah, ok. Vale. Porque Está bien, apenas perfecto. me agarraron en patada. Sí. Bueno, entonces, para llegar a Armando y al pastor Bueno, perfecto. En una posición un poquito más al final, pues me la viento yo. Sí, Bueno, perfecto. Primero que nada, pues agradecerles, es bastante nutritiva esta charla, este foro, este debate, agradecerles infinitamente, agradecerte Ana por la idea y por supuesto que vamos a generar algo más. Esto no se puede quedar así porque el tema es bastante amplio y el objetivo tanto de Sanando Corazones como del colectivo Zamora Diverso, como Denuncia Ciudadana, pues es acercar las herramientas para atender la salud mental de las personas. Por supuesto que seguiremos haciendo más actividades, ojalá que podamos contar con ustedes. Muchas gracias. Mi conclusión nada más es, la diversidad sexual no está peleada con la fe. La diversidad sexual no está peleada con la creencia sobre una deidad. El conflicto para nosotros llega cuando esa doctrina comienza a criminalizar nuestras formas de amar y nuestras formas de desarrollar nuestra sexualidad. Por supuesto que entiendo que muchas iglesias tienen muy buena voluntad de ayudar a la gente. Esa parte la entiendo perfectamente, esa parte la respeto mucho la opinión del pastor. Sin embargo, del pastor Eliu, sin embargo, sí, el conflicto llega cuando las religiones empiezan a afectar la salud mental, hablando del tema que hemos venido a hablar. Las religiones comienzan a afectar la salud mental de las personas cuando ya no les permiten ser libres, cuando ya no les permiten desarrollarse con libertad, cuando utilizan el chantaje, cuando utilizan el miedo como lo es el infierno. Es ahí donde yo creo que definitivamente las iglesias, la fe, la religión juega un papel importante en la salud mental de la población. Por supuesto que sí. Puede ser para bien y puede ser para mal, porque al mismo tiempo que a través de la fe podemos tratar un tema de adicción de drogas, por ejemplo, también esa misma fe o esa misma Biblia al mismo tiempo puede estar criminalizando la libertad de otras personas, y es ahí donde entra el conflicto y es ahí donde entra la afección a la salud mental de nuestros pares, de las demás personas. Desde el colectivo Zamora Diverso, pues ofrecemos el acompañamiento psicológico a las personas que lo necesiten y no nos dedicamos a atacar la fe de ninguna persona, sino a intentar ayudarles a resolver todos estos problemas, estas tristezas, estos enojos que a veces tenemos muy interiorizados. A todos, a todas,
Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Sí, un paréntesis nada más, muy rápido, muy rápido. Sí, hay que dejar esta parte bien clara. La religión y la fe no son sinónimos. Una persona puede tener muchísima fe en un Dios sin profesar una religión, perdón, o puede ser una persona muy religiosa pero sin fe. Entonces, yo creo que el momento de sanar, al momento de recuperarse de una enfermedad psicológica o de una enfermedad física, tiene muchísimo que ver la fe que uno tiene en sus deidades, en su Dios, en sus creencias, en su medicina, en lo que sea, pero el tener esa fe profunda ayuda a que la persona sane. Si la persona encuentra esa sanación en la religión, está perfecto. El detalle es que quieren que todas las personas vean o tengan ese pensamiento, y ahí es donde ya pasa lo que decía el compañero, la causante de la enfermedad mental y no la cura. Sí. Armando. Ok. Voy a tratar de condensar lo que traigo para decir. En primer lugar, quiero darle las gracias por invitarme y por estarme escuchando, por estarme aguantando. Quiero mencionar rapidísimo algo que, bueno, le comentaba a Alice, y también estaba hablando con el esposo de Alejandra, ¿verdad? Ale, es que perdón, no traigo los lentes y no alcanzo de repente a ver. Ale. Sí. Sobre el síndrome de trauma religioso, que es algo que todavía no está, digamos, reconocido a nivel oficial, pero se está investigando sobre la clase de afecciones que pueden tener las personas directamente derivadas de las creencias religiosas. Como bien menciona Alice, a veces hay ciertas personas a las que esto les puede hacer mucho bien, pero hay gente a la que le puede generar muchos traumas. Hay casos de gente con estrés postraumático a raíz de haber dejado una religión. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando tú tienes una estructura mental, o más bien, tienes una estructura de creencias con las que interpretas el mundo, y llega a un punto en el que por alguna razón o de alguna manera ya no lo reconoces como algo real. Es decir, cuando para ti deja de ser algo verdadero, esto hace que todo tu sistema de interpretación del mundo, tu estructura mental se crashee, se caiga, ¿no? Y eso es durísimo. Digo, yo lo pasé, lo han pasado muchas de las personas con las que colaboramos haciendo videos, y mucha de la gente que nos sigue en redes sociales también lo ha pasado. Esto es algo que afecta a bastante gente. Y las personas piensan que están solas, piensan que nadie puede entenderlas, y esto puede derivar incluso en que se terminen quitando la vida. Entonces, me parece que esto es un punto importante que lamentablemente no alcanzamos a tocar porque tal vez duró mucho, pero yo lo siento como que si apenas estuviéramos empezando, ¿saben? Y también quería tocar eso así nada más como muy por encimita, lo del síndrome de trauma religioso, que también eso es un poquito de réplica al tema de si no te gusta, vete. Bueno, es más complejo de lo que parece. También quería mencionar un caso anecdótico, que si bien la evidencia anecdótica no cuenta realmente como evidencia, pero es algo que tal vez puede identificarlo en grupos religiosos, como vuelvo a mencionar a Casa de Oración, a Paul Washer, Armando Alducin y muchos otros, que de repente satanizan a la psicología. Ahorita Eliu nos dio una perspectiva diferente, que él tal vez en su iglesia no sataniza la psicología y que de hecho colabora con psicólogos. Eso me parece muy bien, pero la cuestión es que en estos grupos religiosos de corte protestante o de corte evangélico suele pasar mucho. Piensan que con Dios es suficiente. Incluso en TikTok hubo un chico que se agarró diciendo que la depresión era pecado, que la depresión y la ansiedad eran pecado y que tenía que arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Y demonios, uno se encuentra cada cosa ahí. Pero pasa esto, que en estos grupos se sataniza la psicología. Y de hecho mi expareja es una chica que actualmente, pues ella es cristiana, y para bien, la esposa de uno de los pastores de ahí de Casa de Oración es psicóloga. Entonces de alguna manera tuvo como cierto acompañamiento en el contexto que tiene, y además pues está yendo a terapia con alguien externo. Pero es un caso excepcional el suyo, porque de hecho al principio sus padres no estaban enterados de que ella iba a terapia psicológica.
La mamá se enteró después porque ella le platicó, pero no podían decir al papá porque el papá pues es súper cristiano el señor y ¿cómo es que está yendo mi hija a terapia psicológica si tiene al Señor, si con Dios nada le falta, ¿no? Esta idea está muy extendida en el cristianismo evangélico y también está extendida en grupos como los Testigos de Jehová y me parece que es algo que tal vez si gente como el pastor Eliu puede combatir desde dentro del cristianismo, a mí se me haría algo fenomenal. Digo, ya lo escucharemos a él ahorita, pero creo que ese es un punto también en el que hay que poner mucha atención. Eliu. Ok. Primeramente, pues gracias por invitarme. El punto de vista de cada uno de ustedes es muy respetable. Gracias también por respetar mi punto de vista. Verdaderamente es que lo que ustedes mencionaron tiene mucha realidad. La fe y la religión son dos cosas muy diferentes. Porque pues la fe nos puede llevar a trascender a muchas otras cosas que sin una fe de basarnos no pudiéramos llegar, ¿verdad? Sin embargo, pues como les comenté al principio, cada lugar tiene sus reglas, cada lugar tiene, incluso no puedes, como ahorita en lo de la pandemia, no puedes ir al Oxxo sin cubrebocas, porque hay reglas en el lugar, ¿verdad? Igual nuestra sociedad tiene reglas, tiene estatutos, reglamentos de tránsito, de bla, 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 de todo. En la iglesia es igual, como lo dijo él, es más complejo que como decir no vayas o simplemente ya no te metas, pero verdaderamente es que también escuché un comentario como que el cristianismo afecta más de lo que ayuda y pues verdaderamente es que no es así y lo vemos desde como les digo, ustedes lo ven desde allá, yo lo veo desde mi trinchera y lo veo precisamente, casi no me gusta mucho enfocarme en otros lugares, me gusta enfocarme en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer. Y precisamente es que si hacemos para Dios, pero también hacemos por la gente, para la gente, porque nosotros creemos que Dios habita dentro de la gente. Entonces, al momento que tú haces algo por la gente, pues haces algo por Dios. Precisamente también quiero hacer referencia un poquito en lo de la salud mental. Esto de la salud mental creo que tocamos muy poco, ¿eh? Nos enfocamos más en lo del homosexualismo y todo eso, que es otro tema ya más aparte, ¿verdad? Pero referente a la salud mental, mucha gente me ha tocado a mí ser parte de su proceso, que llegan con diversos problemas graves, ¿verdad? También la iglesia debe de saber, y la Biblia nos lo enseña, de que debemos ser sabios. Hay cosas que se nos salen de nuestras manos, hay cosas que de veras uno como pastor no puede atender. Entonces hay que también uno reconocer lo que uno no puede atender y dar paso, como lo dijeron ahorita, a los profesionales. Para cada cosa hay un doctor para el sistema respiratorio, hay un doctor que se especializa en riñones, bueno, para cada cosa hay un especialista, ¿verdad? Pero también para cada cosa hay algo que puede aportar. Por ejemplo, cuando nos vamos a la medicina herbolaria o cosas así. Entonces, pudiéramos decir que en el caso de la salud mental, nosotros podemos ayudar en muchas áreas, pero hay cosas que se nos salen de las manos y que debemos ser sabios y canalizar con profesionales. Yo sí lo hago. Como les digo, no puedo generalizar, tampoco puedo hablar por todos, porque yo sé que hay muchos que no lo hacen. Y está muy mal de su parte que digan la fe, estamos fallando a la fe por mandar a un hermano que ya no puedo atender al psicólogo. Porque si así fuera, cada vez que nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, pues estamos fallando a la fe. Porque estamos recurriendo a la medicina, a la ciencia. Entonces, también considero que las generaciones que están ahorita frente a las iglesias, pues también hemos entendido muchas cosas que antes como que era muy cerrado. Incluso antes hasta traer zapatos nuevos era pecado. Y pues lógicamente hoy ya no, ¿verdad? Entonces, son cosas que más que ser bíblicas o que vayan dentro del ámbito cristiano,
son cosas que vienen arrastrándose como una tradición, no como un estatuto bíblico que verdaderamente venga dentro de lo que la Biblia enseña. Entonces viene arrastrándose como una tradición y ese es el problema. Tenemos muchas iglesias tradicionalistas que vienen arrastrando cosas y al momento de que alguien dice, no, pues es que eso no es relevante, entonces muchos esponjan, no, es que eso es del diablo, ¿y cómo vas a hacer eso? Porque no es correcto. Pero en realidad debemos de ser también conscientes de lo que nosotros hacemos. También nosotros debemos de ser conscientes también que hay muchas cosas en la iglesia que tenemos que nosotros que Dios hace. Pues. Me ha tocado a mi gente ver que llega con esquizofrenia, con problemas de ansiedad, y verdaderamente es que la fe les ha ayudado y les ha sido suficiente. Hay gente que ha llegado, como les digo, alcohólicos, drogadictos y cosas así, y que con la pura fe les ha sido suficiente, y hay otros que no, que hemos tenido que internarlos en un centro de rehabilitación para poder el proceso sea diferente, ¿verdad? Y hay gente que no lo necesitó, con la simple fe les fue suficiente. Entonces, cada persona somos diferentes, cada persona tomamos decisiones diferentes y razonamos diferente. Entonces, referente a esto, ese es mi punto de vista y conforme a la salud mental, pues también es mi aportación. Gracias por la invitación y muy respetable su opinión. Gracias, pastor. Muchas gracias. Yo, para terminar ya, porque ya se nos fue demasiado largo, obviamente nos faltaron demasiadas cosas que hablar. Es un conjunto de cosas que no acabaríamos, creo que da para más. Ojalá tenga buena aceptación esto que hicimos y que nos permitan seguir hablando de tantas cosas que hicieron falta. Por ejemplo, la salud mental abarca tantas cosas que no acabaríamos. Pero sí me gustaría, si pudiéramos en algo otro, en alguna otra oportunidad, hablar de esto que hablaban, el síndrome de estrés post-religioso. Post-religioso, algo así. No sé, no lo recuerdo bien, pero sí me interesó demasiado. Creo que es un tema muy de trauma interesante. Trauma religioso. Trauma religioso. Es algo que todavía no está, digamos que catalogado como trauma, pero sí está identificado en la vivencia. O sea, socialmente sí encontramos personas con un alto impacto, traumatizadas por lo que han vivido en el contexto religioso, ¿sí? Y lo que decía Armandowski es muy cierto. Yo particularmente trabajo con población creyente, me buscan, trabajo con pastores, quienes me envían como pacientes a sus feligreses en cuestiones en las que pues su consejería no identifican que no da, como también otros que han vivenciado traumas religiosos y es tan impactante que en efecto llegan a tener ideaciones suicidas, ¿sí? Por ejemplo, hablando de las personas y con respecto a lo que se ha puesto en este espacio, que las personas que han estado en una congregación y deciden retirarse de ella por decisión o porque se dieron cuenta que eran homosexuales o tenían un gusto diferente o eran diferentes, o sea, por cualquier situación que los haga alejarse de la creencia, eso tiene un impacto y una herida muy grande, un dolor, y eso empieza a convertirse en trauma religioso. Esa segregación, esa violencia, ese maltrato, son muchas las condiciones que vienen a impactar en la salud mental y se convierten en un trauma que realmente deteriora el bienestar. Y me encantaría que en otra oportunidad pudiéramos tomar este tema. Pues ahorita ya se nos fue el tiempo. Les agradezco que hayan aceptado la invitación a todos.
aprendí mucho de todos y de cada uno. A las personas que nos están viendo, que sepan que ya tenemos una asociación que va empezando, aún es chiquita, pero que vean que vengo con todas las ganas de encontrar este apoyo para ustedes, para que podamos apoyarlos un poquito a que salgan de esa situación en la que se encuentran. Todos los servicios que vamos a estar otorgando no tienen que decir quiénes son, si lo quieren hacer de manera anónima. ¿Sí? ¿Puedo decir algo rapidísimo? Hay una organización llamada Recovering from Religion. Pueden ir a buscar a Alan de la Garza de Escepticismo Racional, búsquenlo en Instagram. Si desean contactar con la organización, él puede proporcionarles el contacto directo. Es importante, digo, se me fue. Y ahorita que estás hablando de una organización, creo que estaría bueno que incluso tú te contactaras con él, ¿eh? Tal vez puedan hacer una buena mancuerna. Muy bien, muchísimas gracias, y creo que si tenemos buena aceptación vamos a seguir con estas charlas, esperemos que sí, y por mi parte esto. Pues a nombre de Denuncia Ciudadana, a nombre de Sanando Corazones, a nombre del colectivo Zamora Diverso, que somos las 3 asociaciones y páginas que hemos congregado para hacer este debate y este foro, les agradecemos mucho por habernos acompañado. A nuestros participantes del foro, gracias, de verdad, gracias, muy interesantes todas las opiniones. Seguiremos trabajando, seguiremos acercando materiales, seguiremos en contacto con estas 2 psicólogas tan buenas, con el pastor, con Armandowski, que trae muy buenos puntos para debatir. Muchísimas gracias a todos, a todas, muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Bye. Hasta la vista.